Hay un término que da mucho miedo y es que cuando al paciente se le dice, bueno, o en este caso generalmente a los familiares, que tiene que llegar a intubar, pues generalmente hay un temor generalizado, doctor, valga la redundancia. Pero ¿por qué se llega a esta situación y lo más importante, qué consecuencias se podría prevenir en algunos casos, doctor? El doctor Espitaleta, médico en medicina crítica, nos va a ampliar sobre el término y los momentos en que se tiene que llegar a esta situación. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, es una decisión realmente crítica e importante. Normalmente uno decide intubar al paciente cuando los mecanismos propios del paciente son insuficientes para mantener una oxigenación adecuada y uno requiere un aditamento que se pasa a través de la boca y va directamente, digamos, a los tubos por donde se lleva el aire y se conecta a un ventilador. Pero eso es en situaciones de emergencia. Pero para ponerlo de una manera sencilla y práctica, cuando todos vamos a una cirugía en general, una cirugía abdominal, una cirugía, los pacientes son intubados, entonces tal vez hay que quitarle un poco el temor a que la intubación es un proceso final o algo grave, porque la intubación es un proceso que hacemos los médicos para dar un soporte ventilatorio o una asistencia ventilatoria mientras el paciente se recupera, bien sea o del acto quirúrgico, que es algo eminentemente transitorio muy corto, o de una patología que lo llevó a que los pulmones o que su cerebro no mandara estímulos adecuados para respirar adecuadamente. Doctor, ¿qué es lo que se le hace al paciente? Ok, la intubación, bueno, primero la realizan, todos los médicos tienen que estar capacitados porque hay situaciones de emergencias donde esto realmente le puede salvar la vida a un paciente. Uno podría tener dos grandes grupos de aditamentos. Normalmente en las zonas prehospitalarias preferimos hablar de aditamentos que no son endotraqueales, que no es intubar, sino que son supraglóticos, como este aditamento. Entonces simplemente este aditamento no ocupa nada más el médico, solo abrir la boca, introducirlo, prácticamente queda a nivel de la glotis, esto queda directamente, este agujero que tiene queda directamente sobre la tráquea y el paciente puede ser ventilado para acá. La única... ¿Solo hay que introducirlo entonces? A ciegas, ni siquiera ocupa ninguno de estos equipos. Esto se introduce a ciegas hasta donde llega. Hay varios tamaños, dependiendo del tamaño del paciente o del peso del paciente, se puede colocar el número, entonces va de 1 a 5, hay desde bebés. ¿Este tamaño de qué sería, doctor? Este es un tamaño intermedio, probablemente es para un adolescente, pero los 5 son para adultos mayores de 100 kilos en promedio, el 4 es de 70 a 100 kilos, pero esto es completamente a ciegas. El único inconveniente de esto es que es algo transitorio. Cuando yo lo coloco, normalmente sé que el paciente lo que va a poder durar es 3, 4 horas con esto. Entonces, inclusive algunas cirugías se hacen con este aditamento que se llama mascarilla laringea. Para hacer un traslado de un paciente, si el médico está en un sitio donde es muy complicado tener los otros aditamentos para intubar ya definitivamente un paciente, también se puede realizar, pero esto es transitorio. ¿Eso se hace bajo anestesia, doctor, también? Uno puede dormir un poco al paciente, pero si es una situación de emergencias, probablemente el paciente ya va a estar inconsciente. Entonces no se ocupa, por eso es que se llega a necesitar esto. Y doctor, ¿cuáles son los otros métodos? Okay. El otro método es colocar un tubo endotraqueal, que básicamente los tubos tienen 3 partes importantes. Un taponcito superior, que es el que se conecta con lo que vamos a ventilar, el tubo propiamente dicho, y un baloncito al final que nos va a proteger la vía aérea. Entonces, básicamente lo que hacemos es introducir esto a través de la boca. Uno tiene 3 ángulos, tiene un ángulo inicial que es el de la boca, el ángulo faríngeo y la tráquea. Entonces, básicamente cuando uno tiene el paciente acostado, lo que hace es que extiende un poco el cuello, si es posible, para alinear 2 de los ejes, y utiliza un aparato como este que se llama laringoscopio, que básicamente lo que nos hace es pasar el primer ángulo, el ángulo de la boca, llegándolo hasta la epiglotis. Ahí levantamos, podemos observar al final las cuerdas bucales. Cuando observamos las cuerdas bucales, a través de ese orificio es donde se introduce el tubo y queda dentro de la tráquea. Ahí sí está sedado el paciente con este procedimiento, ¿doctor? Normalmente para la intubación sí se seda, lo que no quiere decir que el paciente siempre que esté intubado va a estar sedado profundo. Uno podría definir, dependiendo de la patología del paciente, si este requiere una sedación profunda, inclusive relajación muscular, prácticamente que esté entregado al ventilador, o si ocupa que el paciente, por el contrario, esté respirando activamente para que empiece a recuperar. Entonces, en el momento en que uno hace la intubación es el momento de la decisión de qué es la patología del paciente y cuánto tiempo pienso yo. Desde el momento en que nosotros intubamos, ya tenemos que empezar a pensar en el desacostumbramiento de esa intubación. Ahora, doctor, volvamos un poquito a la aparatología.
los dos tienen el mismo funcionamiento. ¿Y qué es la diferencia entre uno y otro? Tal vez para que los recalquemos, doctor. Básicamente, sí es un método completo de protección de vía aérea porque va dentro de la tráquea, que es un tubo, se infla el balón y entonces esto protege. ¿Dónde va el baloncito, doctor? Va dentro el balón se infla y va dentro de la tráquea del paciente, ya directamente, prácticamente a puertas de donde empieza a dividirse el aire hacia los dos pulmones, se deja el tubo endotraqueal y por eso el paciente se llama intubación. Aquí el paciente sí está intubado, esto va a través de la boca y llega hasta la tráquea, más o menos el paciente queda de esta manera. ¿Y cuánto tiempo puede estar el paciente en esa condición, doctor? Ok, las guías actuales dicen que uno debería considerar que un tubo puede estar hasta 14 días, 21 días, dependiendo de la patología, pero no quiere decir que tengamos que quitárselo el día 14 o el día 21. Si el paciente sigue requiriendo, por ejemplo, ventilación mecánica, porque su patología es muy severa o muy grave y todavía no ha terminado de recuperarse, entonces en ese tiempo uno tiene que contemplar cambiar esta vía aérea, que es externa, que es a través de la boca, por una vía interna que se hace un huequito acá que se llama traqueostomía y el paciente puede seguir conectado al ventilador a través de la traqueostomía y ya ahí sí pasar muchísimo más tiempo. En experiencias, por ejemplo, algunos pacientes con patología neuromuscular, un síndrome que es famoso que se llama Guillain-Barré, que el paciente empieza a perder la fuerza muscular, hay pacientes que han durado un año con ventilación mecánica por el Guillain-Barré, porque no han terminado de recuperar, pero después se logran quitar la ventilación y pueden lograr mantenerse sano. Entonces eso también es algo que hay que quitar. La ventilación mecánica no necesariamente es porque el paciente está terminal o porque el paciente está falleciendo, exacto. Ese es el concepto que manejamos, doctor, exacto. Por eso nos asusta tanto. Es un mecanismo que nos ayuda a mantenernos permeable la vía aérea, a darnos oxigenación, mientras la terapéutica que utilizamos intentamos recuperar al paciente. Entonces el paciente no está desahuciado, no es que está muerto, no le estamos dando vida artificial, que alguna gente piensa que cuando se intuba lo asimilamos de esa manera. Como vida artificial, sino que simplemente es un procedimiento que se hace para mantener permeable y adecuada la ventilación del paciente mientras solucionamos las otras patologías y el paciente puede volver a respirar. Doctor, todos estos aparatitos que vemos acá, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Básicamente uno lo que tiene son varias hojas para definir, dependiendo del tamaño del paciente, uno logra o escoge cuál es. Hay pacientes desde pediátricos, intermedios o adultos mayores. Sí, y estas rectas son exactamente lo mismo, solo que son dos tipos diferentes de hojas. Hay una hoja curva y una hoja recta. ¿Cuál es la mejor? La literatura no lo ha decidido, es con la que usted tenga más experiencia para hacerlo. En Costa Rica normalmente casi todos utilizamos hoja curva, pero en otros países del mundo, por ejemplo en Colombia, se utiliza mucho la hoja recta. ¿Y esta dónde se introduce, doctor? Esta es la que se introduce en la boca. Esto para facilitarle el... Exactamente. Esto llega hasta una valvulita que tenemos todos en la tráquea, que es la epiglotis, que cierra cuando hablamos o cuando comemos. Entonces uno levanta esa valvulita con esta punta y ya deja permeable la visibilidad acá al fondo de la tráquea para poder introducir. Y esto se introduce, digamos, ahí va resbaladito, por decirlo de alguna manera, o guiado por ese... Ahora hay muchos aditamentos superiores a este, de hecho ahora contamos con aditamentos más fáciles, hay videolaringoscopios, entonces prácticamente uno ya no hace la visión a través de este agujero. Cuando uno abre esta hoja tiene una luz distal, que es la que nos hace... ¿Podemos verla ahí en cámara, sí, doctor? Así, ahí se ve la lucecita. Ahí tenemos una luz que es la que nos da la visibilidad. Ustedes literalmente ven a través de la boca del paciente con la apertura que esto logra, doctor. Exactamente. Ah, ok. Y eso les va a facilitar la tarea para introducir. Nos permite poder introducir. Los nuevos aditamentos como el laringoscopio no tienen esta luz acá, sino que tienen una cámara distal y uno lo está viendo acá afuera perfectamente. Entonces es mucho más fácil todavía como la introducción. Cirugía de la laparoscopía. Exactamente, es muy parecido. Entonces uno escoge el que tenga manos. Los médicos tenemos que conocer todos, familiarizarnos con todos, porque no necesariamente en todos los sitios hay de todos, pero uno tiene que definitivamente, como personal médico y algunos personales prehospitalarios, saben las maniobras de intubación, porque esto sí salva vidas. Doctor, bueno, para salvar vidas, pero también está el temor de que haya una complicación. ¿A qué complicaciones nos podríamos enfrentar con esta intubación, doctor? Definitivamente, pues la intubación, el proceso de intubación, probablemente muy pocos, a veces es
fallida, no podemos intubar y tenemos que hacer cosas de emergencias como una crico o una tráqueo, cosas muy agresivas, pero normalmente el proceso como tal de intubación no es tanto el problema. A veces, por ejemplo, los pacientes después de una cirugía que duró 3, 4 horas, cuando salen dicen que les molesta, que no lo operaron de la garganta, pero que molesta mucho la garganta, el dolor. Pero las complicaciones asociadas más bien a la intubación son cuando los conectamos a un ventilador y ahí sí vienen las complicaciones graves como una patología, que la idea es que cada vez estamos intentando en las unidades de cuidados intensivos disminuirlas, que son las neumonías asociadas a la ventilación. Entonces los pacientes se infectan solo por el hecho de estar intubados, por perder un poco la protección propia que uno tiene de sus pulmones, tener un aditamento introducido directamente en la tráquea, favorece la presencia de infecciones pulmonares severas. Entonces, además de la patología que ya tenían, puede que estemos asociando algo que se llama neumonía asociada a la ventilación mecánica, que en algunos centros, dependiendo de la incidencia que tengan, podría llegar hasta un 50%. Cada vez estamos más la posición del paciente, que el balón esté adecuadamente inflado, que las aspiraciones del tubo sean las menos posibles para evitar precisamente esas complicaciones. Doctor, ¿la diferencia entre intubar y ventilar? Ok, intubar es precisamente esto, nada más colocar el tubo a través de la tráquea. Inclusive el paciente podría estar, entre comillas, un poco despierto, como les dije, y podría estar ventilando, respirando él propiamente. Ventilar es cuando colocamos el tubo endotraqueal y este tubo a través de este aditamento que va acá, se conecta a una tubuladura que está conectado a un respirador mecánico, por llamarlo. El nombre es ventilador mecánico, pero es conectado a un respirador que está haciendo las funciones de la persona, mandándole un impulso. El problema de los ventiladores, y por eso cuando ponemos un ventilador siempre pensamos cuál va a ser el momento más rápido para quitarlo, es que la ventilación mecánica es antifisiológica. Si uno habla de presiones a nivel del pulmón, nosotros respiramos porque negativizamos la presión dentro del tórax. Entonces, la presión barométrica, la presión que tenemos hace que nosotros negativicemos y podamos meter aire. Cuando estamos conectados a un respirador es todo lo contrario, el respirador hace presión positiva para meter aire a los pulmones. Entonces vienen algunas de las complicaciones, no solo la neumonía, sino que también podemos estallar los pulmones. Entonces hay algunas complicaciones como neumotoras, como barotrauma, que son asociadas a la ventilación. Entonces, la intubación endotraqueal es necesaria para colocar la ventilación mecánica, pero son dos van procesos, de la mano, pero son procesos distintos. Diferentes. Doctor, nos consultan mucho sobre el tema de sedación. ¿El paciente se da cuenta? ¿El paciente está completamente dormido? ¿Cómo se maneja esto? Para intubarlo, si el paciente está despierto, sí lo sedamos completamente. El proceso de intubación es un proceso que es molesto, entonces sí lo sedamos durante el procedimiento. Una vez establecemos el procedimiento y vemos cuál va a ser y cuál es la severidad de su patología, uno define si lo tiene que mantener sedado para conectarlo al respirador o si por el contrario le da una analgesia o le da algún medicamento para evitar la ansiedad que produce tener un tubo, estar conectado a una máquina. Entonces hay medicamentos que nos pueden ayudar a quitar esa parte, pero que el paciente esté despierto y colaborador. De hecho, ahora se habla de sedación consciente y la sedación consciente, pues precisamente de eso se trata, que el paciente esté colaborando lo más posible en el proceso, que esté lo más despierto posible sin molestias. Entonces hay un rango desde que hay patologías muy severas en el pulmón, que se llaman distrés respiratorio del adulto, en donde tenemos que intubarlos, sedarlos, relajarlos, hasta ponerlos boca abajo para que ventilen mejores zonas del pulmón. En esos pacientes definitivamente tienen que estar completa y absolutamente dormidos, sedados, pero hay pacientes en los cuales probablemente el proceso donde vamos a llevar a recuperarlos va a ser corto o ocupamos que nos ayuden en ciertas cosas en las cuales vamos a mantener la sedación consciente con medicamentos que, primero, probablemente analgesia, que es lo que causa mucha ansiedad, y segundo, algunos medicamentos que quitan la ansiedad sin dormir al paciente. Pero se está migrando hacia esa parte, eso es lo ideal. De hecho, perfecto, cada vez tenemos que intentar tener más al paciente despierto. Las sedaciones profundas lo que han demostrado es que aumentan, por ejemplo, las incidencias de neumonía asociadas a la ventilación. Doctor Espitaleta, como siempre es un placer contar con su presencia y que nos hable sobre un tema que tenemos tanto temor a nivel generalizado. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Vamos a